En primer lugar, un gusto saludar a todos, a todas. Vamos a conversar con Juan Gabriel Tiul Valenzuela, que nos ha acompañado en más de una oportunidad, incluso en Facebook Live. Ahí, fondo natural de la voz de mi nieto, que va a estar ahí como tercera voz prácticamente. Pero bienvenido a Contacto Deportivo una vez más, Juan Gabriel. Y a nivel global, ¿cómo califica usted el alto contraste de Honduras con Olimpia, con Real España y también con Motagua calificados a cuartos de final, contrastando con tres de Guatemala, Malacateco, Comunicaciones Municipal, los tres eliminados y ninguna representación guatemalteca en la ronda de cuartos de final que comenzará a jugarse el 6 de septiembre? ¿Qué tal está? ¿Qué tal, Gustavo? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes para todos. Honestamente, diría que hay que ir desglosando lo que ha sucedido. Creo que sorprende un poco más o tiene ribetes más de sorpresa lo que ha pasado con los cremas por el hecho de que sin ser peyorativos, pues no les había ocurrido, ¿no? A ninguno de nuestros representantes quedar fuera a manos de un equipo nicaragüense, ¿sí? Por ese lado creo que tiene ribetes más de sorpresa lo que ha ocurrido con Comunicaciones, que me parece también ha quedado eliminado merecidamente, ¿sí? Porque no tuvo un buen despliegue futbolístico, aquí no lo hizo bien, es un equipo que a pesar de estar haciendo varias y grandes inversiones en jugadores no nacidos en Guatemala, pues está claro que no le está yendo bien. La gran pregunta o el gran signo de interrogación que mucha gente tiene en su mente es cómo puede cambiar tanto un equipo de unos meses hacia acá, después de haber dado la gran campanada de no solo ser campeón, sino además ser muy competitivo en la Conca Champions, ¿no? Que es el torneo que viene después de este. Así que en principio me parece que ha sido sorpresivo por la historia de uno y otro país y de uno y otro equipo, lo de los cremas con el Dirian Gen. Ah, Sin embargo, cuando uno ya ve los dos partidos, me parece que lo ha hecho con mucho merecimiento el equipo nicaragüense. Algún sector de la afición podrá decir sí, que nos anularon un gol, que el arbitraje más o menos, pero no se puede depender del arbitraje, que siempre será un factor que no está al alcance de los equipos. No lo pueden dominar o no lo pueden controlar. Y en el caso de Municipal, digamos que estaba dentro de lo presupuestado el hecho de que se medía a un equipo tan poderoso en el área como lo es el Olimpia, que demostró que en menos de 10 minutos en la ida era un equipo de mucho riesgo, mucho peligro, que pudo liquidar perfectamente en la ida la serie, que se metió a problemas solito con las expulsiones que tuvieron Bonilla García y después Benston o viceversa. Entonces, eso desde luego lo mermó. No obstante, pues el Municipal en la vuelta pudo hacer un partido competitivo. Creo yo, compitió hasta el momento del gol, el minuto 65, compitió, tuvo para meter un par de goles. Hay que reconocer la gran actuación del guardameta Mengíbar del Olimpia, que tuvo dos sacadones o tres sacadones a lo largo del encuentro. Pero al final de todo es circunstancial lo del segundo partido porque la serie, creo yo, se empezó a escribir en la ida, cuando apenas los Escarlatas lograron empatarle a un equipo que se había quedado con 9. Lo de Malacateco, desde luego que uno quisiera que den más, que pudieran hacer más, pero cómo cambian las cosas. Este Malacateco que ha competido, ha intentado competir a nivel internacional, no es el mismo que salió campeón, no es el mismo técnico Roberto Hernández, por lo tanto ya no estaban los mismos jugadores y entonces, claro, se pasó de una ilusión importante a la debacle y al final creo que también fue eliminado con merecimiento porque no mostró absolutamente nada al cuadro de los Toros. Dentro de lo que se ejecutó, hay altos contrastes, con Gabriel y toda la gente que está con nosotros en este momento. Partiendo, por ejemplo, usted decía, difícil explicar cómo en un periodo corto de tiempo puede cambiar tan diametralmente un estado, un nivel, una productividad. Y en el caso de trato, todos sabemos que Comunicaciones tiene desde hace rato la plantilla con las unidades que le hayan integrado, la plantilla más alta del fútbol de Guatemala. Y no hizo grandes cambios, o sea, sustanciales cambios, aunque si uno dice Landín o no, pues sobre todo a nivel del torneo de la Liga CONCACAF hay una gran diferencia entre el ecuatoriano y el mexicano. Pero otra diferencia,
mientras ellos tuvieron que hacer un recorrido kilométrico y desgastante para venir a nuestro país en bus, en el traslado fronterizo, en el que unos agilizan los trámites, otros no, etcétera, y producir eso, mientras que Comunicaciones desde el domingo, tranquilamente, como ha sido el trato que se le ha venido dando al plantel dirigido por Willy Coito Olivera, pues esa comodidad, no sé si usted considera que en algún momento pase factura de un relax mental también, decir, bueno, somos Comunicaciones y vamos a pasar, y ya el mismo gol al minuto 7 de Da Silva en el segundo partido ya les terminó de complicar lo que ellos se comenzaron a poner cuesta arriba acá en casa. Sí, yo creo que a veces se ha sobrevalorado a nuestro futbolista, ¿sí? Se le pone en un lugar que quizá no le corresponda porque históricamente no se lo ha ganado. Sí, tiene algunos partidos buenos, eventualmente algunos torneos, pero le falta consistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha sobrevalorado porque francamente gozan de esas prerrogativas que usted menciona, de esa comodidad que usted menciona, y que al final de todo eso no se ve reflejado en el resultado final, en este caso el de los cremas. Eh, Cuando habla puntualmente de algunos cambios, yo no quisiera ensañarme ni mucho menos con algún jugador en particular, porque ciertamente Landín es un jugador que, con todo respeto lo digo, está acabado futbolísticamente hablando. No es culpa de él, no es culpa de él, es de la dirigencia, es de los criterios que manejan para hacer contrataciones, si se lo impusieron o no al técnico. Habría que, ahí sí que escarbar un poco más cuáles son los parámetros para contratar gente, por qué siguen apostando por traer y traer foráneos. El mensaje es claro para las nuevas generaciones, no creemos en ustedes, no sentimos que sean la solución, entonces siguen echando mano de gente que viene de afuera. No quiero ser xenofóbico, no tengo nada contra la gente que viene del extranjero, siempre y cuando venga a aportar, venga a dar calidad, venga a dar espectáculo, como en algún momento se ha pasado con los Fonseca, con los González, con los Tita, con los Marquinhos, pero eso desafortunadamente no ha pasado. Entonces, creo yo que los mismos dirigentes van exponiendo a estos elementos como los que usted menciona, porque quedan en evidencia de que no están ya a la altura de una competencia que se juega evidentemente a otro ritmo. Yo ahora mismo me vuelvo a cuestionar porque siempre he dicho, o en repetidas ocasiones he dicho, yo creo que el fútbol termina siendo el reflejo de una sociedad. Pues resulta que no, que me equivoqué con Nicaragua, por ejemplo. Si usted va a ver cómo está políticamente en este momento el país, con las deficiencias que por lo menos nos llegan aquí afuera de cómo se vive internamente, pues es que le jugaron bien al fútbol con un par de argentinos interesantes, un par de foráneos que usted dice, ¿por qué no se pueden traer un par acá? Se ha prostituido la contratación de jugadores para los equipos grandes y bueno, para todos en general, y todo eso termina redundando en que es más importante la comisión que realmente velar por un buen nivel de alguien que venga a competir. Así que yo diría que se ha sobrevalorado eso, ¿no? Del futbolista local, se le trata como entre algodones, se le consiente mucho, se le alcahuetea mucho, de tal forma que a la menor crítica, pues bueno, pareciera ser que uno es enemigo público de alguno de ellos, cosa que no es así. Debieran de presupuestarlo desde el momento en que se dedican a esta profesión. Así es de que, por lo visto, sí, es un equipo que se ha envejecido, que, insisto, no conozco cuánta injerencia tiene, cuánto poder tiene el técnico, en este caso Willy Coito, para decir, mira, A, B, C y D ya no nos sirven, ya no dan más, no los puedo tener más. Si quieren nos quedamos con C, pero para que me ayude ahí a gritarle a los muchachos, pero no que juegue, ¿verdad? Por ejemplo, es difícil, don Gustavo, es difícil porque uno desconoce todas esas interioridades. Hablando en el caso concreto que usted me pregunta de los cremas, ¿no? Evidente. Y dentro de su respuesta, Juan Gabriel ha mencionado eso, por ejemplo, de el saber escoger, el de saber traer extranjeros. ¿Qué le parece que, por ejemplo, ayer el equipo titular de Olimpia anoche, pues fue integrado únicamente con ombligos hondureños, el único extranjero, Pedro Troglio, el técnico? Volvemos a lo mismo, ¿sí? Yo creo que mientras no se prostituya el tema de las contrataciones, usted tiene chances verdaderamente que se quede el mejor y no el que más comisión me deja.
¿sí? Ese es un asunto a revisar. El problema es que como los equipos se han ido autonombrando iniciativas privadas, empresas privadas, en donde prácticamente solo a conveniencia tiene acceso a la prensa y cuando no, no, pues es difícil, repito, saber cuáles son los parámetros, pero está claro que los catrachos lo están entendiendo de otra manera. Eso mismo ayer a Municipal le ha permitido competir, no, no vamos a negar eso, pero aún así, los dos ausentes, los grandes ausentes, Bonilla García y Benston, también son catrachos, pues con todo y la veteranía de Benson. Entonces, es algo que se puede imitar. Yo no digo que no haya que tener extranjeros, porque al final esos mismos extranjeros son los que le dieron el título hace poco a los Cremas. Usted lo mencionaba, lo de Anangonó. Yo creo que Gamboa no lo hizo del todo mal, pero a lo mejor todos vemos el fútbol diferente. Era un muchacho que le daba mucha personalidad a la zona defensiva de los Cremas, pero los cambian. Es que hay, como en las empresas, ¿no? Hay alta rotación y cuando hay alta rotación, usted tener un grupo de empleados que den la cara, que lo lleven a alcanzar los resultados mensuales y por ende anuales y de ahí cíclicos cada 3, 5 años, pues se convierte en una labor un poco más accesible, ¿no? Ya todos saben a qué van, a qué juegan, cuáles son sus atribuciones. Cuando hay alta rotación, es difícil, y más en el fútbol, en donde los jugadores o los técnicos se quejan mucho del tema de adaptación, ¿no? Y cuando no se adaptan, pues pasa lo que está pasando. Así que enhorabuena por ellos. Insisto, Municipal compitió hasta el momento del gol, para eso le alcanzó, y de ahí pues ya no, ¿verdad? Y de esto, Juan Gabriel, yo se lo he dicho mucho a la gente, sobre todo a nivel del programa de radio y también aquí en este espacio de Contacto Deportivo. Me luce y ahora se va gigantizando eso como la bola de nieve que comenzó pequeña de arriba y al venirse termina en una avalancha. ¿Cuál es su opinión y su criterio sobre eso de permitir que extranjeros sub-22 puedan ser inscritos en las divisiones especiales, aumente el número de extranjeros y aumente también la veda para futbolistas nacionales aún en esas edades? Ahí están comunicaciones que nadie va a negar que Karel Espino es un buen jugador, el cubano, el número 4. Ahora ya agregarán cuando tenga toda la popularidad. Llegaron un colombiano, ¿no? Sí, y llega, no, es panameño en el caso de Londoño, que tiene No, realmente llevaron a Lara, por ejemplo, Ah, lo de que Lara, llegó de llevaron a él, Comunicaciones B. claro. Entonces, imagínense, es más fácil que alguien tirado desde la Conchinchina venga al Comunicaciones B y lo hagan debutar en la mayor que un patojo que venga haciendo procesos de hace 3, 4 años, llamado proceso, ¿no? Sí, sí. Es aberrante, Gustavo, esto es aberrante porque al final solo termina de hundir lo poco que va quedando de fútbol. Uno a veces, no sé si usted está de acuerdo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí me molesto, aunque a veces lo he utilizado en tono de broma, la liga granjera, la liga mezquina, la liga como de tantos términos despectivos hacia la liga guatemalteca, pero es que al final dice uno, por eso hay tantos detractores, por eso hay tantos detractores, porque el mismo fútbol, los mismos clubes, y cuando usted acude a Doña Federación y su presidente, el señor Gerardo Páez, yo no puedo hacer nada. Yo no tengo injerencia. Las ligas son prácticamente autónomas. Ellos eligen sus reglamentos, ellos deben respetarlos. Entonces dice uno, caramba, entonces ¿a quién recurrimos? Pues, ¿a quién recurrimos si el que manda no manda y quiere dejar de alguna manera un precedente de una buena gestión? Es difícil porque al final los equipos están haciendo lo que les da la gana, lo que les da la gana. Y esto es aberrante porque entonces usted trae un extranjero. Yo recuerdo en los 90, no sé si usted lo recuerda, hubo mucha animadversión, creo que la prensa hizo su presión como pudo hacia Horacio Cordero, que intentaba que sus hijos jugaran en la categoría especial. Nunca lo voy a olvidar porque yo cubría esa fuente, iba al trébol y finalmente no lo consiguió. Pero ha pasado el tiempo y de todas maneras nuestros flamantes dirigentes siguen creyendo que ese es el camino. Es que eso es lo peor. Lo peor no es otra cosa más que sigamos haciendo cosas mal hechas y creyendo o vendiéndole a la gente que están bien hechas. Es que eso es lo peor. Yo le digo, si ayer Municipal o el otro día los Cremas meten 8 extranjeros y le pegan un baile a los Nicas y le pegan un baile ayer al Olimpia, es que creo que hasta lo termina aplaudiendo porque esa es la tendencia mundial. Usted mira la Liga Premier y sí, juegan 3, 4 ingleses a lo sumo, pero vamos de espectáculos a espectáculos. Al final no es el extranjero, es la baja calidad, ¿sí?
Y de ahí hay que deducir responsabilidades. Nosotros hoy posteábamos una imagen claramente en sentido piramidal, en donde primero los presidentes de los dos equipos, después los entrenadores y después los dos equipos, digamos, para referirnos al plantel. No en ese orden, al final la gente podía votar, pero es que así es. Hay que deducir responsabilidades, ¿sí? Dígame usted quién va a sacar a don Gerardo Villa ahí. Nadie, tal vez su hijo, tal vez un primo, tal vez un hermano, no lo sé, pero no es como en otros tiempos donde por lo menos habían elecciones y la gente podía aspirar a llegar a hacerse cargo del club de sus amores. Miren los Cremas, por ejemplo, ciertamente ahora, pues sí, a las claras es un equipo que no tienen ya ni dueños guatemaltecos. Es bien difícil que llegue realmente alguien con esa capacidad, con esa visión, con ese deseo, ¿verdad? Ya tuvieron a Portilla, pero tampoco es que haya pasado mayor cosa, ¿verdad? Es complejo el tema. Y muy amplio. Ya para la parte final de esta charla, Juan Gabriel, esta semana se ha ampliado y se ha actualizado el tema y a mí me llama la atención que mientras él dice una cosa, se hace otra a la inversa. Porque para muestra un botón, en este caso serían 3 botones, que la jornada que va a arrancar mañana precisamente con el líder Cobán recibiendo a Comunicaciones, después lo de Shela y Shinabajul, el día domingo arrancará un partido a las 11 en el Winston Pineda de Achuapa, a las 12 el respectivo de Iztapa y a la 1:15 el de Santa Lucía. Cuando está y sigue y consolida el pregonar Luis Fernando Tena de que no se debe jugar en esos horarios y aparte hacer un esfuerzo por mejorar las canchas, los propios terrenos de juego. O sea que a nivel de actuación y de decir, bueno, vino aquí a Iztapa y vio cómo aquí mismo se le dio un golpe de calor a un futbolista, pasó de largo y sigamos. A ver, don Gustavo, yo creo que en algún momento le van a decir a Tena lo que yo creo, ¿no? Puedo estar totalmente equivocado. Viejo, calmado. Usted encárguese de dirigir lo que le demos, lo que haya, y ve cómo ha callado. Al final son 35, $40,000 que nadie le está dando en México. ¿Cómo ha callado? Ya deje de meterse a clavos. Yo creo que es más fácil que pase eso a que vaya a pasar las sugerencias que él ha dicho. Así de sencillo, don Gustavo, no nos metamos mentira, no nos metamos mentira. No van a cambiar los horarios, ¿sí? No hay recursos y ni voluntad para cambiar el engramillado, para empezar el engramillado. Después nos vamos a que hayan baños públicos, buenos graderíos, buenos camerinos, agua caliente, seguridad, yo no sé, pero creo que una de las bases internacionales reza de que debe haber un centro médico medianamente cercano a un estadio para velar realmente por la salud y la integridad física de todos los que estén allí en un escenario deportivo. Así que a mí más se me ocurre que eso va a llegar a pasar o puede llegar a pasar antes de que aquí se mueva un dedo, porque al final somos animales de costumbre y la costumbre es jugar a las 11 de la mañana y ya está, y a las 12, y aunque sea 2 pelines de ventaja sacamos, mucha, así que vamos a seguir ahí. Y total, Tena ni llama a nadie del Malacateco, entonces menos, ¿verdad? Entonces, cosas como esas se pueden ir presentando antes de que vaya a ocurrir algo acá, porque lo hemos escuchado N cantidad de veces, ¿verdad? Bien, en la conclusión, ¿usted piensa que, por ejemplo, dado el resultado paupérrimo de 3 actuando y 3 afuera tan pronto, la CONCACAF pudiera decidir para la siguiente que ya cambiará formato, Liga CONCACAF? Bueno, Guatemala en lugar de tener 3, reduzca el número de participantes en su torneo número 2. Perdón, don Gustavo, me perdí. A ver, al haber menos equipos, No, 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 no. Yo pienso que, o sea, la pregunta va, que CONCACAF al analizar, aquí entró Guatemala y entró con 3 y no pasaron de octavos 2 y el otro se quedó en la ronda preliminar. Para la siguiente, que incluso va a cambiar formato, ¿usted piensa que pudiera CONCACAF, fruto de ese análisis, decir, bueno, Guatemala no va a tener 3 plazas, sino solamente 2, por ejemplo? yo honestamente tengo mis serias dudas de que vaya a tomar una postura como esas, porque sería un tanto incongruente, don Gustavo. Ah, primero que nada, el torneo que hizo Comunicaciones y el mismo Guastatoya en la edición pasada, entonces habrían que haber Subir. abierto a 4, por ejemplo, ¿no? En esta nueva edición, si esa fuera la política o la línea a seguir.
Dos, tengo toda la sensación de que con todo lo duro que es nuestro fútbol y su mal estado en todas sus dimensiones, es un rico mercado económico, ¿sí? Es un rico mercado económico, de tal manera que, no sé si lo ha visto, pero en ESPN se anuncian de 3, 4 y 5 marcas para arriba, netamente guatemaltecas, ¿sí? Sin importar que la publicidad llegue a países en donde no se venden ni se consumen sus productos o servicios. Entonces, yo creo que Guatemala es un muy buen mercado para el área de consumo masivo. Entonces, al contrario, van a ver cómo le echan la mano para que pues sigan avanzando, porque volvemos a lo mismo, usted mejor que nadie sabe cómo funcionan también los medios de comunicación. Entonces, ESPN, tener 2 bancos guatemaltecos, tener 2 empresas guatemaltecas de hamburguesas, tener, es que de verdad se nutre económicamente muy bien. Yo no lo creo honestamente que vayan a reducir, como mínimo los van a mantener, pero de ahí en más, de hecho, bueno, acaba de haber un evento de CONCACAF aquí en Guatemala, ¿verdad? De tal forma que para ver cuál es la fórmula mágica, ¿no? Para reestructurar y ver mejores oportunidades de crecimiento, todo eso, ¿no? Así que yo no lo veo, yo creo que por el contrario lo van a intentar hacer sólido y que Guatemala siempre esté, es que es un muy buen mercado, Guatemala. Sí, pues, bueno, es interesante ese tipo de enfoque y partiendo de la anterior performance, sobre todo de comunicaciones, de haber llegado al título. Pero también para mí hay una radicalización de que después de ser campeón entra a una ronda, que en este caso es los octavos y para afuera. Un contraste, pero ¿Cómo se llamaba realmente su columna aquella famosa? ¿Ah? ¿Se recuerda su columna que tantos años escribió? el elogio y la crítica. Esa era una también. No sé si en algún momento usted o lo mencionaba, ¿no? De lo sublime a lo ridículo. Ah, ¿Sí? sí, eso sí lo mencioné también, porque lo de el elogio todavía sobrevive, pero ahora en radio, en ese sentido ya Claro, claro. tiene, ¿qué? 42 años desde 1980. Imagínese. Era yo un Bueno, pichón. y ves, bueno, Juan Gabriel, un gustazo nuevamente saludarlo. Gracias por sus opiniones, son muy valiosas y hasta una futura oportunidad. Gusto saludarlo. Igualmente, Gustavo, a todo su equipo de trabajo, a José Pablo y a todas las personas que hacen posible Contacto Deportivo.